Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre otro de nuestros temas preferidos, la ciencia ficción y la fantasía. Me acompaña Mary del canal Pennyline. Hola. Yo soy su anfitrión Arturo Ponti. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre el más famoso texto de H.P. Lovecraft. Por supuesto, me refiero a La llamada de Cthulhu, publicado por primera vez en 1928. Comencemos con lo personal. Mary, ¿qué opinó usted sobre el famoso cuento La llamada de Cthulhu por H.P. Lovecraft? Bueno, sin intención de que me odie nadie y se desuscriba de mi canal y esas cosas, es el que menos me ha gustado de momento de todos los que hemos leído. No quiero decir que sea malo, porque no lo es, evidentemente, pero es un relato complejo. Te puedes perder en muchos momentos dados que tienes que releer. Sí que si lees La llamada de Cthulhu habiendo leído ya otros relatos de Lovecraft, te entra mejor porque ya sabes cómo escribe, con qué intención va, pero realmente es difícil. No digo que no me haya gustado, digo que simplemente no es el mejor para mí. Con eso no quiero decir que no me haya gustado, porque sí me ha gustado, lo que pasa que no es tan disfrutable como otros relatos que hemos leído hasta ahora, ¿no? Que tienen como una estructura no convencional, pero sí que te interesa más hacia el protagonista o quien está narrando la historia. En cambio, en este relato, el ente principal para mí es Cthulhu y las sectas que hay a su alrededor. Y simplemente el narrador es la excusa para explicar lo que es Cthulhu, que hasta ahora es el ente superior que más se ha desarrollado. Bueno, no se llega a definir del todo, pero incluso aparece dentro del relato. O sea, que alguien que... Como podemos decir que el relato se estructura en dos partes, ¿no? Bueno, sí, en tres partes, pero la primera es cuando el narrador está empezando a investigar con la muerte de su tío y las investigaciones que estaba haciendo en ese momento. La segunda sería cuando él empieza a moverse activamente, y la tercera es la narración diferida del marinero noruego que se encuentra con Cthulhu. Y este marinero es el que realmente llega a ver a Cthulhu, pero sigue siendo un mal que no está del todo definido, y que incluso cuando lo ataca físicamente ni siquiera lo mata, porque se descompone y se vuelve a construir en el exterior. Entonces es Cthulhu, que es este ente que no llega a estar definido y que no puede ser el protagonista directo, o sea, que esté escrito en primera persona por parte de Cthulhu. Al ser él el protagonista, lo que hace es difuminar todo lo que hay a su alrededor. Por lo tanto, es interesante en este sentido porque explica el mito de uno de los dioses, aunque no es un dios exterior, sino que es un primigenio, de principio a fin, o sea, desde la duda de si existe eso o no, hasta comprobar que realmente existe, cosa que no terminaba de pasar así entre los otros relatos, pero la inmersión personal es distinta, porque no empatizas con ningún personaje, porque ni siquiera el narrador parece estar en riesgo en ningún momento. Dice que puede entrar en un riesgo en un futuro porque él es el único que ha juntado todas las piezas para determinar que Cthulhu existe de verdad y el peligro que entraña, y que seguramente acabará muerto a manos de las sectas adoradoras de Cthulhu. Pero como eso no llega a suceder en el relato, como sí sucedía en los anteriores en los que el peligro se concretaba, pues te deja con esa indefinición que ni siquiera se llega a terminar, porque las personas que van muriendo en el relato son personas que no están activas en el momento que tú estás leyendo. Todas han muerto antes. Estoy totalmente de acuerdo con usted, y esto puede generar cierto desdén por parte de la comunidad Lovecraftiana, porque claramente La llamada de Cthulhu es el cuento más famoso del autor, es obviamente el personaje más icónico de toda su mitología. Voy a comenzar por lo que más me gusta del cuento y luego le voy a seguir la corriente con muchas críticas con relación al cuento. Me parece que la primera línea es probablemente una de las mejores primeras líneas que se ha escrito en la historia del género del terror. La primera línea va: lo más misericordioso del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para relacionar todo cuanto éste contiene. Yo lo subrayé también esta frase en el relato porque me pareció muy buena y muy real. O sea, ya no dentro del horror cósmico de los mitos de Cthulhu de Lovecraft, sino en la vida real. Lo que está claro es que la mente es incapaz siquiera de recordar todo lo que hemos vivido. O sea, ya no conocer todo lo que existe en nuestro exterior. Y me parece sublime, simplemente. Estoy totalmente de acuerdo. Es sublime y encapsula también, pues, no solamente el relato de Cthulhu, que es, según mi opinión, al igual que la suya, pues, mediocre, pero encapsula demasiado bien el universo cósmico
de Lovecraft o el terror que él estaba tratando de recalcar en su literatura, que trata en realidad sobre lo desconocido, pues. Y esa me parece que es la temática principal de este relato, es lo desconocido, es terror cósmico en su máxima expresión. No creo que el desarrollo de dicho terror cósmico funcione de la misma manera en la que funcionan otros relatos, como Los sueños en la casa de la bruja, pues, que a mí me encanta y a usted le gustó más o menos, si bien entiendo. Pero este tiene... Pero también creo que la llamada de Cthulhu es anterior a todos esos, o sea, cronológicamente en el momento de escribir. Entonces, Lovecraft aún no controlaba tanto este terror cósmico que luego consiguió controlar tanto que se convirtió en un maestro de este género, pero claro, por algún sitio se empieza y la realidad es que este relato es un buen fundamento para crear toda la obra posterior, pero claro, carece de cosas que los otros sí que tienen. Entonces, exaltar este relato por encima de los demás por su contenido creo que es incorrecto. Se tiene que exaltar por lo que supone, pero no por su contenido. Y de hecho, en este relato creo que es el único que he visto hasta entonces que, bueno, hasta ahora que se refiere específicamente al horror cósmico por parte del narrador, que también me ha hecho mucha gracia. Es por eso que tiene estas frases, bueno, la frase inicial que es sublime y tiene estos toques que ya son un indicativo de lo que vendrá posteriormente, pero no se puede perder de vista de que es uno de los primeros que estaba construyendo su mundo y por lo tanto es normal que carezca de ciertas cosas. O sea, no se puede mitificar algo por encima de lo que es. Ese es el error en el que caen muchos que quieren ver más cosas de las que hay y no ver el valor real que puede tener un relato, porque aunque este relato se publicase en 1928, él lo escribió en 1921, por lo que es anterior, como decimos, a todos los demás, y es normal, es que no es algo negativo. No es algo negativo necesariamente, pero sí estoy de acuerdo con usted cuando menciona que, bueno, el cuento no tiene protagonista. Cthulhu tiene un gran protagonismo en el cuento, pero el protagonista sigue siendo, en teoría, Francis Wayland Thurston, el narrador, y el narrador no funciona como protagonista tampoco. Se puede decir que el tío abuelo George Gamel Angel, quien es asesinado por la secta de Cthulhu durante su investigación al respecto, se puede decir que él es protagonista por un espacio del cuento, pero tampoco estaría de acuerdo en decir aquello. Luego pasamos a la historia de Wilcox, que es un escultor que tiene sueños sobre la ciudad profunda de Cthulhu, R'lyeh, y luego pasamos a la historia del inspector Legras, quien en 1908 dirigió una redada en Nueva Orleans para detener a una secta de haitianos ocultistas que practicaban un rito de fuego en medio de un pantano. Y todos son como micro relatos dentro del relato que no llegan a contar una historia. Terminamos con el relato del marinero Johansen, quien es miembro de una tripulación que chocó con la ciudad sumergida de R'lyeh, quien chocó con Cthulhu literalmente durante su viaje en el Pacífico, y este funciona como un clímax, es decir, la presentación formal de Cthulhu descrito en detalle para el lector, cosa que normalmente no sucede en el cuento de Lovecraft, pero me sorprende en realidad el tamaño de la influencia que ha tenido este cuento, pues porque es sinónimo con Lovecraft, es amado por la comunidad, no solamente no solamente por los fans de Lovecraft, sino por lectores a nivel mundial. Las personas que comienzan a leer a Lovecraft comienzan siempre por aquí y aman y adoran este cuento. A mí no me parece que es un buen cuento. No tiene la circularidad de un buen cuento, y ya hemos visto que Lovecraft puede escribir cuentos circulares, puede escribir cuentos con personajes que embarcan en un viaje hacia lo desconocido o ganan y pierden. Es decir, él entiende la estructura y la ciencia detrás de lo que es un relato, y aún así este cuento no lo demuestra. Se lee como un artículo de Wikipedia. Primero estamos aquí, luego acá, pero ninguna acción tiene consecuencia. Nada está realmente relacionado a lo anterior. Todo está relacionado a el despertar de Cthulhu, pero nada está necesariamente relacionado en sí a cada acción. Es decir, no hay una secuencia de eventos que seguir, y por ende la lectura se hace un poco tediosa. Yo lo he leído ya muchas veces. La última vez que lo leí hice todo lo posible por cambiar de opinión. Quería que me gustara, quería que realmente me gustase el cuento mucho más de lo que en realidad lo estaba disfrutando. Y entré a Goodreads y entré a buscar reseñas positivas, y la gente
adora y ama este cuento, pero me parece que su enorme popularidad se debe meramente a la estética de Cthulhu, que su Y del popularidad... juego de rol. Que el juego de rol de la llamada de Cthulhu es algo que le suena a todo el mundo, sea rolero o no, sea friki o no, y por eso se relaciona Cthulhu con Lovecraft. Pero ya no solamente que este relato, como bien dices, no es circular, como hemos dicho, no tiene protagonista, que es algo que se podría solucionar fácilmente. O sea, con que haya un desenlace para el protagonista y con que crees escenarios adicionales para que el lector empatice más con el protagonista y por lo tanto le saque protagonista a Cthulhu, que tiene que ser el miedo indefinido que también funciona con los otros relatos, ya sería suficiente. Pero tal y como está escrito, a mí me funciona, como tú dices, como entrada en la Wikipedia, como apuntes del escritor sobre este ser. O sea, incluso a mí me recuerda a las partes del Silmarillion que no son relatos, sino que son información de notas de Tolkien o de información que mandaba a sus amigos. Para mí, este relato tiene este cierto toque de inacabado. O sea, que tiene cosas muy buenas, pero carece de otras cosas importantes. Y que seguramente si Lovecraft hubiese escrito este relato en un momento posterior de su vida, no lo hubiese hecho así. O incluso si hubiese vivido más, sería uno de los relatos que hubiese retocado antes de que se volviese a publicar, porque él mismo vería los defectos que tiene. Yo me atrevo a decir que Lovecraft en realidad no gustaba mucho de este cuento, o no gustó tanto de este cuento como su comunidad después lo apadrinó, porque se sabe que los mitos de Cthulhu originalmente no se llamaban los mitos de Cthulhu, sino que se llamaba las Yoxotería, que su dios exterior preferido era Yog-Sothoth, y no fue hasta que murió que su mejor amigo recibió los derechos de su trabajo, que él, por razones de mercadeo, los tituló los mitos de Cthulhu, y los llamó de esa manera por específicamente razones de mercadeo, pues porque Cthulhu es un extraterrestre antropomórfico, tiene brazos, tiene piernas y en cierta manera tenía razón, pues desde un punto de vista de mercadotecnia tuvo toda la razón, pues porque es demasiado fácil como De imaginarlo, representar, sí. de representar, a diferencia de muchos otros como Yog-Sothoth, pues que es como una colección de burbujas. Hay, O Azathoth también, que es como una colección de tumores, por decirlo de algún modo, con ojos. Sí, pero es que no solamente es eso de que este relato pues carece de muchas cosas que los otros sí que tienen, sino que Cthulhu por sí mismo ni siquiera es un primigenio poderoso, y ya comparado con los dioses exteriores, ni hablemos. Es interesante eso también, que Cthulhu se haya convertido en, bueno, el único dios exterior de popularidad masiva, pues, porque Cthulhu se encuentra en el intro de Rick y Morty, se encuentra en todas partes, es decir, uno puede encontrar a Cthulhu en todas partes, está en todas partes, y si no es Cthulhu per se, pues está inspirado por Cthulhu de alguna manera. La página de Wikipedia de la llamada de Cthulhu no le dedica mucho tiempo al relato, pero tiene una sección enorme en donde dice apariciones posteriores, una sección enorme en donde todas las cuestiones en la cultura popular en donde aparece Cthulhu. Y bueno, desde un punto de vista de mercadotecnia es brillante, pues es como, ¿cómo vamos a promocionar estos relatos de terror? Pues que tratan con monstruos y con ciudades submarinas, pues Cthulhu tiene tentáculos, Cthulhu tiene alas, Cthulhu es un monstruo demasiado reconocible desde un punto de vista meramente estético y superficial, pues es brillante, es un diseño sencillamente brillante. La idea de un monstruo con alas, con cara de pulpo, incluso para 1921, pues es inimaginable cómo a alguien se le puede incluso ocurrir tal diseño. Pero Cthulhu per se no tiene demasiada importancia en el universo de Lovecraft. Hay muchísimas referencias hacia Cthulhu y Cthulhu aparece de forma repentina en muchos de sus otros trabajos, al igual que su ciudad sumergida R'lyeh, como por ejemplo en La sombra de Innsmouth, pues los profundos alaban a Cthulhu, Dagon está por debajo de Cthulhu, pero aún así no se compara realmente con Nyarlathotep, o no se compara con Yog-Sothoth, no se compara con Azathoth, no se compara con Shib-Niggurath. Es decir, hay otros que están muy por encima de Cthulhu y que seguramente si Lovecraft hubiese seguido con vida, hubiese desarrollado. Haría así. Sí, exacto. Y si no, hubiese corregido este relato o desarrollado otras cosas. Creo que sí que tienes razón en esto de que de cara al marketing es el dios que
como es el más antropomorfo, el que más fácilmente puede llamar la atención del lector, pero sin embargo creo que tiene una patada que te puede dar en la cara importante, porque si quien empieza a leer a Lovecraft empieza a leer por este relato, se va a formar una idea equivocada de lo que son sus relatos. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, número uno, y me sorprende el hecho de que aún así las personas que solamente han leído un cuento de Lovecraft han leído La llamada de Cthulhu y aman la llamada de Cthulhu, pues, porque en Goodreads hay un montón de personas que solamente han leído La llamada de Cthulhu de Lovecraft y adoran este cuento. Me sorprende realmente porque no saben de lo que se están perdiendo, no tienen idea de que por atrás de La llamada de Cthulhu hay cuentos como La sombra sobre Innsmouth, pues, por ejemplo, pues, que es para mí una obra maestra. Sí, yo creo que precisamente ese relato es el ideal para empezar a leer los mitos de Cthulhu. O sea, es un ejemplo perfecto de todo lo que controla Lovecraft, y si después de ese relato te lees La llamada de Cthulhu, es un bajón. Es un bajón. Por lo que si tú empiezas por el bajón, porque realmente los mitos de Cthulhu son muy complejos, porque tienes que releer muchas cosas, y el hecho de que el relato no te termine de llevar a ninguna parte y no tengas ningún final, ya no es satisfactorio o insatisfactorio, es que no lo tienen, es que se queda en el aire, porque después de este relato del marinero noruego, se queda allí. Claro. Y además, el narrador no ha hecho referencia desde el principio a que su vida corre peligro, porque es algo a lo que solamente hace referencia al principio y que luego no repite. Entonces tampoco te crea esta sensación de ansiedad que puede estar viviendo el narrador mientras está descubriendo toda la información sobre Cthulhu, que simplemente con añadir a lo largo de ese relato, de decir que estaba temiendo por su vida, de que ahora pensaba que la muerte de su tío no había sido un accidente, sino que lo habían matado, y que varias personas que estaban relacionadas con esto habían muerto a manos de sectarios de Cthulhu, simplemente con eso ya a ti te haría empatizar muchísimo más con el narrador, y ya si tuviese un final, pues haría un relato mucho más redondo. Y el hecho de que no tenga estos elementos, para mí hace que carezca de todo esto. Me produce interés, no digo que no me guste porque me interesa, pero por la información que aporta, no por el valor del relato en sí. Sí, exacto, y al final no termina ni siquiera aportando tampoco mucho. Ya hemos visto cómo en otros relatos, por ejemplo, la investigación para Lovecraft es tan importante, pues, porque en los otros relatos, en los otros 3 que hemos cubierto aquí en Dialéctica, pues, el protagonista es una persona que está investigando algún evento paranormal. En los 3 se dan cartas y reportes y artículos y se da una investigación, pero a la misma vez, en esos 3, también el protagonista, sea narrador o no, es un protagonista, es un personaje, es una persona que está tomando acción. Incluso cuando el narrador no es protagonista en un cuento de Lovecraft, el protagonista termina siendo el que está siendo investigado, quien ya falleció por X, Y o Z. Es decir, hay una secuencia de eventos que seguir y por ende hay algún tipo de inversión en lo que está sucediendo por encima del ocultismo o los elementos paranormales, que a la misma vez interesantísimos, pues porque la idea es brillante, pues como mencionó usted, y el hecho de que la idea sea tan brillante, yo creo que eso también le da, lo realza, pues, lo realza muchísimo, y esa es la razón por la cual hoy en día Lovecraft está en todas partes, pues, y Cthulhu está en todas partes también, pues, porque la mera idea de que hay un extraterrestre que vive en una ciudad submarina que se llama Ridley en el Pacífico, y que lleva allí más de 1 millón de años, estuvo allí mucho antes que nosotros, y mientras duerme está supuestamente muerto, y a través de sus sueños crea sectas en la población que lo alaban para asegurar su retorno, y estas sectas a la misma vez van asesinando a distintas personas alrededor del mundo. Eso me parece súper interesante. O sea, es algo que me gusta muchísimo, y el hecho de que las personas que sueñan con él son quienes tienen una mente creativa. En cambio, quien tiene una mente analítica o científica no sueñan con él. Claro, y esa es una gran... esa es, no sé si es una... no lo llamaría una temática,
pero eso es algo que a Lovecraft le gusta jugar mucho con esa idea. Hay hombres de ciencia en el universo de Lovecraft y hay hombres de folclore en el universo de Lovecraft. Y a veces esos dos se mezclan, como en Los sueños de la casa de la bruja. Pero normalmente él hace esa distinción porque sus cuentos son sobre ciencia y folclore mezcladas para crear un terror cósmico, ¿no? Pero aquí se hace la distinción muy claramente entre los personajes como el investigador Legras y Wilcox, que es el escultor. Y bueno, por contexto, también me encanta el hecho de que, bueno, Cthulhu despierta y cuando Cthulhu despierta por un par de días, todos estos artistas alrededor del mundo y todos estos esquizofrénicos y deliriosos sufren de pesadillas que involucran a Cthulhu. Y así es como esta entidad dormida pues manipula a la población a través de estos sueños. Y por supuesto, esto es algo que más adelante se desarrolla en el universo de Lovecraft porque también casi todos los cuentos tienen distintas sectas, casi todos los cuentos tienen distintos ocultistas y monstruos y dioses exteriores. Es algo que obviamente mejora más adelante. Incluso me atrevo a decir que, bueno, su penúltimo cuento, La sombra fuera del tiempo, es uno de sus mejores y es un cuento que trata con sectas y dioses exteriores y viajes en el tiempo y captura cuerpos. Es decir, él va mejorando y bueno, La sombra sobre Innsmouth también es una obra brillante que también trata con una secta, no particular de Cthulhu, pero una subsecta de Cthulhu que es la Orden Esotérica de Dagon. Es decir, todo el universo está muy bien armado, pero cuando no hay una trama que lo una o cuando no hay un protagonista en quien invertir, pues se convierte en algo un poco tedioso y bueno, a la misma vez estoy de acuerdo con usted que lo que realmente realza el cuento o lo que realmente lo convierte en algo tan icónico es la aparición física de Cthulhu en aquello, pues porque es simplemente demasiado cool. Sí, porque hasta ahora, o sea, lo que hemos leído e imagino que será así a lo largo del resto de relatos, todos los dioses exteriores o primigenios que van saliendo se ven en sueños o se ven de forma difusa y no en la realidad estando despiertos, sino en algo que no estás seguro de si es real o no es real y tienes más tendencia a creer que no es real para proteger así tu mente de que algo tan oscuro y horroroso pueda llegar a existir. En cambio, en este relato se ve a Cthulhu físicamente. Además, desde el principio hay diferentes estatuillas que representan a Cthulhu y que por lo tanto dan una representación específica y consistente porque aparecen dos en el relato y las dos son iguales, solo que una es más grande que la otra y además aparece también un bajo relieve que es el que hace Wilcox, el escultor, a través de sus sueños y que representa también a Cthulhu de la misma forma, por lo que su aspecto físico es muy concreto. Es extraño porque es un pulpo dragón antropomórfico, pero es muy concreto, no es algo que no pueda abarcar tu mente como sucede con el resto de dioses exteriores, por lo que es evidente que al ser tan concreto tiene interés a explotar para tema de marketing, mercadeo, publicidad sobre los mitos de Cthulhu o bueno, la obra de Lovecraft en general, pero por otro lado esto también le quita un poco de misticismo. Si bien, o sea, el hecho de que tenga unos poderes no concretados y que además sea inmortal y que si lo destruye se vuelve a reconstruir, también lo hace desconocido y que le tengas miedo. Es una cosa que está a medias. Es que lees el relato y es lo que te digo, son como la parte del Silmarillion, que no es Silmarillion porque precisamente el Silmarillion en el Silmarillion es el que es un cuento de verdad, o sea que tú puedes leer y que tiene una trama y tiene protagonistas y demás, sino la parte de escribir cosas de los escritores que están creando su propio mundo y que es necesario para que luego cuando tú estás escribiendo sea un mundo consistente. Pero yo quiero creer que si Lovecraft hubiese tenido el tiempo que necesitaba, hubiese reescrito este relato o hubiese presentado una cosa muy distinta. Precisamente por eso, porque él mismo se hubiese dado cuenta de las cosas que carece. También de las importantes, porque yo creo que de las importantes y las buenas y las que son sublimes, las explota después en sus otros relatos. Pero este relato simplemente es inacabado, o sea, es información que da a los lectores
y que por lo tanto hace que tú no te sientas, bueno, lo que dices tú de que no estás inmerso en la lectura formando parte de ella, sino que estás leyendo información que te interesa porque te interesa este mundo y ya está. Por eso cuando tú dices lo de que, bueno, es que hay gente que solamente se ha leído este relato. Yo creo que la mayor parte de la gente que se ha leído únicamente este relato es gente que viene del juego de rol de la llamada de Cthulhu. ¿Qué pasa? Que tú cuando lees un manual de rol, para quienes no hayáis jugado nunca a rol, cuando lees un manual de rol es así, ¿vale? Claro. Porque te da la información sobre el mundo, sobre el contexto y demás. Ya ves, estas personas han leído solamente ese relato y lo ven pues como información de un manual de rol en la que no hay un protagonista, simplemente te describe el ambiente en el que te mueves, que es como es este relato. Ahora, si una persona exterior que es ajena a los manuales de rol y a este mundo que se creó alrededor del juego de rol de la llamada de Cthulhu, se lee este relato, se va a llevar una visión totalmente equivocada de cómo escribe Lovecraft. Porque Lovecraft es complejo cuando le interesa y es más sencillo cuando le interesa. Porque como ya dijimos en La sombra sobre Innsmouth, Lovecraft es más concreto y menos complejo cuando el enemigo o el némesis está más concretado, y es más complejo y más difícil de leer y te pide que tengas que releer cuando el miedo o el enemigo es algo que tu mente no puede abarcar. O sea, su forma de narrar va acompañada del enemigo que es. Y en este relato, claramente, al ser el primero, es algo que no sigue la estructura que él después se marca. Es claramente un relato embrionario que le sirve para empezar a crear su universo, y ello es evidente en el hecho de que este relato lo escribió después de tener un sueño en el que hacía lo que hacía Wilcox, o sea, que tenía un sueño extraño, hacía un bajo relieve y se lo llevaba a un antropólogo y sacó el sueño de aquí y simplemente lo que hizo es desarrollar este sueño sin darle cuerpo. O sea, aprovechó las cosas que realmente eran potentes del sueño, pero sin desarrollarlo para que tenga un interés a nivel narrativo. Estoy de acuerdo con todo lo que mencionó. Y también quería mencionar también, bueno, el hecho de que Cthulhu es mundialmente famoso, es incluso más famoso que H.P. Lovecraft, diría yo. Pero el nihilismo cósmico de Lovecraft también es extremadamente popular. Es algo que mucha gente conoce de Lovecraft. Es más, hay personas que leen, y no necesariamente leen a Lovecraft, pero las personas que leen y saben quién es H.P. Lovecraft conocen su filosofía nihilista. El nihilismo cósmico es esta idea de que todo nuestro mundo es esencialmente un mecanismo de defensa que nos defiende ante la realidad de nuestra insignificancia. Eso es lo que representa el trabajo de Lovecraft en su totalidad. Y a la misma vez, Cthulhu también representa aquello. Es decir, que Cthulhu representa este nihilismo cósmico a través de la cultura popular. En la cultura popular, cuando se muestra a Cthulhu físicamente, de alguna manera, se está apuntando hacia este cosmicismo o este horror cósmico o este existencialismo cósmico. Y en el universo de Lovecraft, Cthulhu puede ser el personaje que menos ejemplifique dicho terror cósmico, porque es una entidad totalmente física que se regenera y no puede morir, pero no es un dios exterior, es un primigenio, es un dios incluso menor en comparación con muchos otros, pero aún así Cthulhu es lo que aparece en las secuencias de sueños en las series de ciencia ficción o en las secuencias de sueños de las novelas gráficas o cuestiones por ese estilo cuando se está tratando de recalcar algún tipo de nihilismo cósmico, lo cual es absurdo, pues, porque no es cierto. Aún así, estoy feliz de que esté en todas partes, es decir, yo estoy como contento de que Cthulhu esté en todas partes. Jugando Bloodborne está, un Cthulhu. Jugando Bloodborne encuentro a Cthulhu en todas partes, series de ciencia ficción encuentro a Cthulhu en todas partes, en novelas gráficas encuentro a Cthulhu en todas partes. Ahora estoy viendo la serie de HBO y por supuesto en el primer episodio aparece un Cthulhu. A mí me encanta encontrarme a Cthulhu de todos modos porque me parece que es un diseño sencillamente extraordinario, pero el nihilismo cósmico, a pesar de ser retratado en este cuento, pues me parece que de los que hemos leído, sin contar en Las montañas de la locura, porque a ese, ese lo vamos a cubrir más adelante, me parece que en Los sueños en la casa de la bruja es el cuento que mejor representa ese tipo de terror, pues que se ha convertido en sinónimo con Lovecraft, algo que no se puede explicar, un terror abstracto. Y eso es lo que por lo menos a mí más me llama
del trabajo de este autor. Pues a mí me encanta la idea original de un terror existencial, de un descenso hacia la locura que no se puede realmente explicar, de esos personajes que ven algo y luego pierden la cordura por haberlo visto, colores que no existen, universos paralelos que son más reales que los nuestros, sueños reales o no reales, universos, otros planetas. Ese tipo de cosas a mí me fascinan, pero me parece que todo siempre tiene que estar arraigado con una trama o con una narración que tenga coherencia lógica. Y aquí, desafortunadamente, no es que no tenga coherencia lógica, pero no hay algo que ate los sucesos por encima de la simple aparición de Cthulhu al final. Es más, me atrevería a decir que la última parte de las tres, que narra la historia del marinero Johansen, que se encuentra con Cthulhu, es realmente la única que vale la pena. La segunda, por ejemplo, aprendemos a través del inspector Legras sobre una secta haitiana en Nueva Orleans y ahí vemos desplegado para todo público el racismo de Lovecraft en su máxima Sí. expresión. Yo pensé lo mismo, o sea, todas las sectas y todos los adoradores de Cthulhu son todo negros, mestizos, esquimales, o sea, pero no caucásicos, ¿sabes? O sea, no la raza que era él, o sea, sino que las razas inferiores, bueno, que él consideraba inferiores, evidentemente, o sea, porque él mismo lo decía así, como si estas razas, por el hecho de que él considerase que no estaba, o sea, que no tenían estudios y que estaban más arraigadas a la tradición y al folclore, eran la presa Claro. de estos dioses, cuando es algo totalmente incorrecto, ¿sabes? Porque lo que está claro es que incluso en la época de Lovecraft, en 1920, dentro de los blancos caucásicos, había también esta separación. Y que las personas negras o mestizas o esquimales, si no tenían representantes intelectuales, por decirlo de algún modo, o que tuviesen estudios universitarios, es simplemente porque no tenían la posibilidad de tenerlos. Claro. Entonces, tú no puedes descalificar una raza entera por este hecho. Sí, y Lovecraft tampoco lo está escribiendo con ese contexto en mente, pues todos los Sí, personajes que caen bajo la seducción de estos ritos en sueños, los que se convierten en miembros de estas sectas, al fin y al cabo son todos muy alejados de el hombre blanco que peligra en el universo de Lovecraft. Son amenazas y él los describe como gente de mente débil, que por eso caen sí. bajo los hechizos de Cthulhu y de Yog-Sothoth y de Dagon y de Nyarlathotep, porque son de mente débil. Incluso Wilcox, el esculturista que sueña con la ciudad sumergida R'lyeh, cuando el narrador lo visita en su estudio, lo describe como una persona de piel trigueña. Y es como, por supuesto, no se va a dejar seducir por los sueños de los dioses exteriores si fuese un hombre caucásico, porque Lovecraft diría, este es un hombre de mente fuerte como la mía. Y lo irónico es que estos universos de Lovecraft contienen un montón de referencias a distintas culturas, es decir, pareciese como si fuese un tipo tan interesado en la antropología y a la misma vez tan asustadizo por el mundo, pues, tan xenofóbico. Sí, es muy contradictorio, pero es lo que ya hemos comentado muchas veces. O sea, si no tuviese tantos miedos y fuese racista, probablemente su universo no existiría, porque es fruto de los miedos evidentes que tiene. O sea, los dioses exteriores y sus seres antagónicos simplemente son la representación en la literatura y en lo que él escribe de sus miedos reales, que en la vida real pues eran las personas que eran diferentes a él en cualquier sentido. Sí, 100%. Pero bueno. Y es una lástima, ¿no? Porque para mí es una lacra, pero al fin y al cabo no podemos cambiar cómo son los autores y los escritores, que al fin y al cabo son humanos y como humanos tienen cosas irracionales que puedes compartir o no, porque evidentemente hay mucha gente racista, pero no puedes pretender que sean personas perfectas. Y Lovecraft, o sea, o cualquier otro escritor que haya creado un universo tan rico, esta creación suele venir de algún problema grave, porque incluso en el caso de Tolkien, o sea, a ver,
él no era racista, pero me refiero que él creó todo el universo del Señor de los Anillos debido a sus vivencias en la Primera Guerra Mundial y a que todos sus amigos murieron en la Primera Guerra Mundial y todos eran literatos e intelectuales como él, y fue una gran pérdida para la población. Entonces él se metió mucho en su religión, su religión católica, y El Señor de los Anillos es simplemente una alegoría de sus creencias y también de los miedos y las vivencias ocurridas en la Primera Guerra Mundial. Todos los buenos escritores que han conseguido crear mundos tan ricos y que tanto interesan a los lectores suelen tener algún tipo de crisis o trauma que los haya llevado a desarrollar un universo tan distinto al nuestro. Hace poco estaba escuchando un podcast, aquí un pequeño paréntesis, estaba escuchando un podcast sobre el Señor del... Bueno, no sobre el Señor de los Anillos, era un podcast sobre la política en la cultura popular. Eran 4 personas conversando y 3 de estas personas decían que no todo tiene política, y uno de ellos dijo, como por ejemplo, El Señor de los Anillos. Y el cuarto dijo como, un momento, déjenme explicarles cómo todo tiene política. El Señor de los Anillos, y terminé explicando exactamente lo que explicó usted, número 1, sobre la Primera Guerra Mundial y sobre cómo en realidad El Señor de los Anillos también demuestra cierto miedo hacia lo otro o lo extranjero. Es decir, los orcos no tienen alma y no tienen un sistema de gobierno, es decir, son solamente una masa que no piensa, que se apodera de todo como un extranjero durante la... Bueno, en el caso de Tolkien, más que el extranjero es por los ejércitos mientras estaban luchando en la Primera Guerra Mundial, que al final, pierden la individualidad y son simples masas que van a luchar por los deseos de un oligarca, que en el caso del Señor de los Anillos, pues es Sauron, y en el caso de la Primera Guerra Mundial eran los monárquicos que había en ese momento en cada país. Claro. Tolkien no es tanto en relación a la raza o el origen, sino a la despersonalización y a la pérdida de individualidad en la guerra. Pero que ese hecho, es un ejército que puede parecer desalmado, está compuesto por personas que sí sienten, y que las pérdidas de cada una de estas personas tienen una repercusión para su familia y sus amigos. Claro. Él realmente no murió en la Primera Guerra Mundial porque cogió una fiebre muy grave y estuvo en enfermería, y luego pues lo mandaron a su casa para que se recuperase, y entonces el tiempo que él estuvo en combate fue mínimo. Pero la Primera Guerra Mundial es una guerra en la que yo creo que es la que menos sentido ha tenido de todas, porque se mandaba a la gente a luchar en batallas que se sabía que estaban perdidas simplemente por el orgullo del general de turno de que eso se tenía que llevar a cabo. Era una guerra de clases encubierta, en realidad. Eran, como mencionó usted, oligarcas probando sus nuevas armas y desperdiciando a millones y millones y millones de civiles por puro orgullo, pues, por ganas de... Es decir, según tengo entendido, la Primera Guerra Mundial fue algo que los oligarcas de la era vieron como un juego de ajedrez entre amigos, pero con vidas humanas, pues que entre ellos se respetaban muchísimo. Hay una muy buena película por Jean Renoir que se llama La Gran Ilusión, de 1931, es una de mis películas preferidas y trata con esa temática. Es muy, muy interesante. En los campos de prisioneros, cuando los generales capturaban a un aristocrático del bando opuesto, el aristocrático lo pasaban a la mansión del general y al cuarto de visitas y conversaban y eran como amigos, mientras que los soldados de clase baja se morían de hambre en los campos de... Exacto. Entonces, el Señor de los Anillos, el ejército de Mordor, lo que encarna es esto. Claro, pero, No es, pero también hay una clara diferencia, es decir, no hay ambigüedad. En El Señor de los Anillos está claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Claro, porque lo que encarna es una lucha entre el bien y el mal. Por eso te digo que él se refugió en sus creencias católicas, y que El Señor de los Anillos es una alegoría de sus creencias católicas, porque como bien dices, está muy bien definido lo que está bien y lo que está mal, y los personajes no tienen escala de grises. O sea, o son blancos o son negros. Eso no es un mérito del universo creado. Claro. Yo no estoy diciendo que El Señor de los Anillos es racista o que Tolkien es racista. Eso no es a lo que me refiero, pero la Primera Guerra Mundial puede ser también una de las guerras, bueno, no la más ambigua, porque la mayoría de las guerras son ambiguas, moralmente ambiguas. No todas son como la Segunda Guerra Mundial, en donde las cosas son un poco más fáciles de definir entre buenos y malos. Pero El Señor de los Anillos no retrata
un conflicto ambiguo. Tolkien no estaba tratando de explicar que estos alemanes del otro lado no sabían muy bien tampoco por qué estaban peleando. Pero al fin y al cabo, bueno, el punto de la conversación era que, bueno, todo al fin y al cabo tiene política. El otro día volví a ver El Caballero de la Noche, la película de Batman, y obviamente es una obra maestra, es una de las mejores películas de superhéroes que se ha hecho en la historia, pero es la película más derechista que he visto en mi vida. Es hiper derechista. Bruce Wayne es un multimillonario que utiliza sus propios recursos para salvar al mundo del crimen. El Guasón, por ejemplo, es un agente del anarquismo, y ya sabemos que el anarquismo claramente no es necesariamente violento o destructivo, pero en la película se hacen paralelos entre el terrorismo y el anarquismo. A la misma vez también Bruce Wayne utiliza todos los celulares como para espiar a todo el mundo en la ciudad gótica y encontrar al Guasón a tiempo, y es claramente un reflejo de la NSA durante la época de Bush, que esencialmente hizo lo mismo. Es la película más derechista que he visto en toda mi vida, pero me encanta, pero estoy totalmente en desacuerdo con toda la política que me trata de vender. Y bueno, puedo seguir hablando sobre esa película y su política derechista para siempre, pero como dije, sigue siendo una obra maestra. Sigue siendo una obra maestra y obviamente no lo voy a discutir, es brillante, pero es una película que claramente está en contra de derechos civiles y tiene como una agenda pro Gran Hermano. Es que es imposible que un autor cuando escribe, como le pasa a Lovecraft, en cosas que son realmente claras, y quien niegue, como dijimos ya en el primer relato, que Lovecraft era racista cuando él mismo lo reconoció, o sea, es simplemente no querer ver. ¿Por qué? Porque todas nuestras creencias influyen en todo lo que hacemos y decimos. Entonces, es evidente que todo va a tener un sesgo político. Otra cosa es que el autor puede querer que su influencia política aparezca claramente o que sea totalmente inconsciente, pero es evidente que tus creencias van a aparecer porque forman parte de ti, y todo lo que salga de ti pues tendrá esas influencias, porque es imposible que no las tenga. Por mucho que queramos ser personas objetivas y capaces de deshacernos de todos los sesgos que nos conforman, ello es imposible. Entonces, por eso en los tribunales, o sea, a mí no me gusta el sistema anglosajón porque se deja mucho a manos del juez y de sus creencias. Tiene mucha capacidad de decisión, y el hecho de que sea de izquierdas o de derechas y su línea de pensamiento puede hacer que tenga sentencias contradictorias con otro elemento. En cambio, en nuestro derecho, el Código Penal y en general todos los otros derechos pues dan un sistema y unas directrices muy concretas a los jueces. Evidentemente se pueden mover entre ellas y algunos pues los harán más elásticos que otros para que converjan alrededor de su persona. Pero ¿por qué? Porque no puedes confiar en la persona, porque esa persona, por mucho que se intente quitar sus influencias, es imposible que no las utilice, porque lo que tú tienes dentro, tus conocimientos, tus opiniones, es lo que hacen de ti una persona inteligente, en el sentido de que puedes hablar y emitir tus opiniones, por lo que no puedes dejar todo eso, porque dejarías de ser una persona, serías un ordenador. Yo creo que incluso los ordenadores tienen sesgos en este sentido, porque depende de la información que tengan contenida, pues harán una cosa o harán otra. Véase los algoritmos que putean a varias de las empresas más importantes del mundo, como Facebook, como YouTube, y que las empresas intentan corregirlos, pero que es imposible, porque incluso las inteligencias artificiales y los algoritmos acaban teniendo esos sesgos. Y si las inteligencias artificiales, que son de por sí mucho más objetivas que nosotros, ¿cómo podemos luchar contra ello? ¿O cómo podemos pretender que el hecho de que Lovecraft fuese racista o que tuviese tantos miedos, que su literatura no sea producto de ello? Claro, todo es parcial. Lo importante es siempre estar uno anuente a dicha parcialidad. Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, pensar que cualquier opinión que estoy apoyando, por ejemplo, en el canal de Dialéctica o en la vida o en mi propia literatura, a mí me gustaría pensar que cada opinión que desarrollo estará del lado de la historia, me dará la razón a la larga. Es decir, me gusta pensar mucho en el futuro, siempre estoy tratando de pensar, y por eso siempre pregunto en este programa cosas así como, hipotéticamente, ¿será esto relevante dentro de 100 años? Porque me gusta pensar en dentro de 100 años cómo serán las cosas, y bueno, es imposible saber, porque quién sabe si terminamos en un estado fascista totalitario mundial, o si alcanzamos una utopía democrática. Las cosas o desaparecemos por completo al estilo de Lovecraft. Mi punto es que cuando estos autores son conscientes de las decisiones que toman, como por ejemplo Lovecraft escribir en La llamada de Cthulhu algo así como los haitianos, caníbales,
quemando cuerpos en un pantano, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si Lovecraft habrá pensado como que dentro de 100 años, como que los haitianos todavía serán vistos de esta manera. Obviamente, Lovecraft no está pensando en dónde pone sus fichas. Yo sé que el algoritmo de YouTube está diseñado para complacerme a mí y repetirme a mí la opinión que ya yo tengo sobre el mundo que me rodea, pero yo estoy totalmente anuente de ello, pues yo lo veo incluso como entretenimiento, pues se enferma Trump y mi algoritmo de YouTube festeja conmigo, pues me manda todos los videos de Trump y de las personas burlándose de Trump porque quedó enfermo por COVID y la repetición de yo no uso máscara porque entiende quién soy yo. Pero yo estoy anuente de que eso es entretenimiento. Yo tampoco lo estoy viendo pensando esto es algo totalmente objetivo, pues que me está dictando a mí lo que yo quiero oír. Pero al fin y al cabo, como que todos estos escritores que están escribiendo como para la posteridad, pues porque incluso ahorita mismo estoy leyendo a Dostoyevsky y bueno, Dostoyevsky era semi-antisemita y se ve más o menos en su literatura, pero se ve así como por dos, Como de tapadillo. como una línea parece como que algo antisemita. En las anotaciones de abajo escribe el editor como que el antisemitismo de Dostoyevsky era bastante conocido en su época, como que esto se demuestra en su trabajo. Es decir, que incluso los grandes pensadores de su era también tenían prejuicios porque eran productos de su era, pero sí me gusta pensar de que al fin y al cabo como que todo esto termina pareciendo retrógrado. Incluso para el racista más racista del mundo, bueno, el racista más racista del mundo obviamente no lee, o sea, que no lee a Lovecraft, pero incluso la persona con opiniones quizás no tan fuertes como la mía, pues, en torno al prejuicio en general, leen a Lovecraft y piensan que lo de Haití no es gracioso. Es decir, yo creo que ya eso dejó de No, existir. yo creo que eso a nadie ya le puede parecer gracioso y que simplemente lo ve como un cliché, ¿sabes? Porque en la época de Lovecraft y anterior, pues sí que había esa visión y incluso había científicos que intentaban demostrar que las mujeres y todas las razas que no fuesen las caucásicas tenían una inteligencia menor. Claro. Porque ¿cuántos tratados hay sobre la inteligencia de las mujeres o la inteligencia de los esclavos negros? Los hay a patadas y aún hay quienes te sacan esto, o sea, te sacan estos tratados científicos, las personas que son muy machistas o muy racistas para subrayar su superioridad para otras razas o las mujeres. Pero la cosa está en que no es así, que sí que puede ser cierto en que las mujeres y los hombres, o sea, tienen diferentes aptitudes concretas, pero que ni uno no es más inteligente que el otro, y en el mismo sentido todas las razas tienen mejores aptitudes para el deporte o para la ciencia o las matemáticas o lo que sea que otras, o sea, que tienen más predisposición, pero que todas tienen la misma capacidad de inteligencia. Es una predisposición cultural también, pues. La razón. Exacto, sí, porque mira, también nos podríamos poner en que los alemanes han tenido históricamente los mejores científicos, pero irónicamente, o sea, muchos de estos científicos eran judíos. Claro, y tampoco es Que no se refería a la raza, sino que era más, o sea, al sistema de pensamiento que te hace crear una lengua como el alemán. Tiene una estructura sintáctica muy analítica que hace que cuando estás hablando tengas que pensar en lo que estás diciendo y eso ya predispone a tu cerebro a una forma de afrontar la realidad. Claro, y la educación del momento también, pues seguramente fue porque, es decir, también muchos de los mejores filósofos del siglo XX pues fueron alemanes y del siglo XIX también fueron alemanes. Y es porque los filósofos alemanes escribían en alemán y por ende la gente que los terminaba leyendo eran alemanes, entonces Kant, Schopenhauer y todos estaban leídos ya por Nietzsche, y etcétera, etcétera. Es decir, hay como una predisposición cultural dependiendo de a dónde se pone el enfoque educativo. Platón dice que la democracia no es un bien absoluto, es una opinión de esas muy controversiales de Platón, porque bueno, es una opinión que fue desarrollada hace 2400 años, pero él decía que la democracia... Una civilización muy diferente a la nuestra. Claro, pero bueno, él decía algo muy interesante y yo no estoy de acuerdo
con esto, pero me parece todavía como interesante que la democracia no es un bien absoluto. El bien de la democracia va arraigado siempre a el nivel educativo. Es decir, que si la educación es buena, la democracia es buena. Pero si la educación es mala, la democracia de por sí también es mala. Y bueno, lo estaba escribiendo específicamente porque la democracia mató a Sócrates. Es decir, que el pueblo votó si mataban o no al tipo más inteligente en todo Atenas. Y votaron que sí. Hey, ¿qué pasó, Hitchens? ¿Por qué ladra? Ahora ladra Penny como respuesta. Te están saludando. Te estás... Lo que está claro es que todas las razas y los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de inteligencia. Lo que pasa que culturalmente o a nivel de educación, o sea, si se hace... O sea, si se profundiza o se busca sobresalir en un ambiente concreto, pues evidentemente esa raza o ese país o lo que sea a nivel mundial, o sea, será reconocido por ese aspecto en concreto. Pero lo que está claro es que no puedes justificar que una raza o las mujeres sean inferiores porque tú quieras, ¿sabes? Porque no puedes justificar que, por ejemplo, cuando se buscaba el sufragio femenino se quería negar porque las mujeres lo que hacían eran seguir el voto de sus hombres. Bueno, es que eso es lo que les han enseñado desde pequeñas, o sea, que tienen que ser mujeres, hacer lo que les dice su marido, cuidar de la casa y cuidar de los niños y no tener una opinión propia. Claro. O sea, si tú eso, o sea, le das libertad de pensamiento desde pequeñas a las mujeres, evidentemente tendrán, o sea, la capacidad de votar libremente, en el sentido de no verse influido, influida es imposible no verse influido por lo que tenemos a nuestro alrededor, pero no votar a quien vote tu marido porque tu marido es quien forma tu opinión. Y lo que pongo de ejemplo como las mujeres, pues se puede extrapolar evidentemente a otras razas o otros países que desgraciadamente históricamente el hombre caucásico ha tenido como inferiores sin serlo. Porque si tú no le das la capacidad a una persona de tener el mismo nivel cultural e intelectual que tú, evidentemente que si no puede acceder a ello, no lo va a tener, pero no porque no pueda, sino porque tú has limitado sus opciones. Estoy de acuerdo. Quería comentar que me gusta muchísimo la descripción que hace de la ciudad, de los primigenios. Sí, a mí también me gusta la ciudad ciclópea. El hecho de que crea una ciudad que como con ilusiones ópticas de una geometría imposible, o sea, creo que es un estado embrionario de lo que luego crea con los dioses exteriores que están en otras dimensiones, que son con luces, colores y geometrías imposibles de imaginar por la persona, y creo que esto es un ejemplo muy claro de lo que luego termina convirtiéndose. Por eso digo que este relato es embrionario, que seguramente Lovecraft, si hubiese tenido el tiempo suficiente, lo habría acabado desarrollando más y lo habría convertido en un cuento más redondo, o bien habría escrito otra cosa para desarrollar a Cthulhu, pero no esto en concreto. Y me gusta mucho la descripción que hace de que son monolitos y elementos colosales, no solamente los elementos de construcción, o sea, los bloques de piedra que se utilizan para las construcciones, sino también los elementos finales que construye. Y no solo eso, sino que además es de color verdoso, que ya de por sí, o sea, nos crea repugnancia cuando lo estás leyendo, porque el ser humano tú lo relacionas con la descomposición de los cadáveres, con los gusanos, o sea, con cosas desagradables que no te gustan, y ya que estén execrando este humo y como una especie de, no sé, me lo imagino como de baba, ¿sabes? Claro. Asquerosa. Y me gusta mucho, o sea, el desarrollo de esta ciudad, y que luego Cthulhu pues esté enterrado en una tumba de dimensiones gigantes y que la puerta de su tumba se abre hacia adentro, pero a la vez hacia afuera, y esté inclinado. Me parece muy interesante y creo que está muy bien en relación al horror cósmico, si bien esta novela en sí no es un gran exponente del horror cósmico, a pesar de que es la primera y única que yo hasta ahora haya mencionado el horror cósmico como en sí, y que tenga esta primera frase que resume también su universo. Estoy de acuerdo con todo lo que acaba de mencionar, y sí, me parece que la tercera parte es probablemente la única que vale la pena, con la excepción de la primera línea, que resume el universo de Lovecraft a la perfección y que es, como ya hemos dicho,
sublime. Pero sí, la tercera parte es genial, es sensacional por el despliegue imaginario de Lovecraft en su máxima expresión, pues, describiendo la ciudad sumergida de R'lyeh, que es tan importante también para su mitología. Voy a cerrar el episodio. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar en la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece allí en la esquina que dice suscribirse. Aquí en Dialéctica estamos preparando un último episodio sobre Lovecraft, dedicado, por supuesto, a En las montañas de la locura. No olviden pasar por el canal Pennyline, donde Mary publica reseñas sobre novelas, cómics y manga todas las semanas. Mil gracias, Mary, por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Adiós.